Muy buenas a todos, mi nombre es José Miguel Jiménez Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Gerardo Barrios de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas. En esta ocasión estoy haciendo un video informativo sobre los métodos de conteo. En este video trataré de abarcar sobre el tema, dando tanto teoría como ejemplos y intentando dejar lo más en claro posible sobre el tema. Muy bien, pero primero tenemos que decir qué son los métodos de conteo. Los métodos de conteo son estrategias utilizadas para determinar el número de posibilidades diferentes que existen al realizar un experimento. Entre estos destacan métodos de producto y el método de diagrama de árbol. ¿Con esto qué queremos decir? Bueno, como sabemos, no siempre suele ser conveniente contar una por una todas las posibilidades de cierto evento, porque como sabemos, las posibilidades se pueden contar, pero no siempre es del todo conveniente, como les digo, porque en ciertas ocasiones estas pueden abarcar un gran número, el cual llevaría mucho tiempo contar o mucho esfuerzo. Para eso están los métodos de conteo. El objetivo de estos es el facilitar el saber las posibilidades de cierto tipo de eventos. Bien, continuamos. En diferentes casos se tomará algún conjunto, parte de sus elementos o todos ellos, para formar diferentes agrupaciones que se van a distinguir por el orden de sus elementos o por la naturaleza de ellos. Esto quiere decir que en ciertas ocasiones se podría decir que las agrupaciones se dividirán en elementos según sus características para poder realizar algún tipo de método. Como por ejemplo estaría el diagrama de árbol, en el cual estarán viendo una imagen ahí para mostrarles un ejemplo. Como verán, se dividen los elementos por ciertos grupos y con esto se facilita el conteo. Muy bien, ahora pasemos a los principios básicos del conteo. Hay dos principios básicos de conteo. Uno comprende la adición y otro la multiplicación. Bien, voy a pasar a aplicar ambos casos. Bueno, primeramente comencemos con lo que es el principio de la suma o adición. Supongamos que un evento E puede ocurrir de m formas y un segundo evento F puede ocurrir de n formas. Y supongamos que ambos eventos se pueden ocurrir en forma simultánea, disjuntos o mutuamente excluyentes. Entonces E o F pueden ocurrir de m más n formas. Muy bien, ¿qué quiere decir que no pueden ocurrir de forma simultánea? Bueno, en este caso se refiere al hecho de que no pueden ocurrir ambos eventos al mismo tiempo. ¿Y qué quiere decir el hecho de que entonces E o F puede ocurrir de m más n formas? Bueno, que en este caso uno de los dos eventos, ya sea E o F, puede ocurrir sumando las posibilidades de ambos sucesos. O sea, en este caso, m más n son el total de formas o maneras en las que pueden ocurrir cada uno de los eventos. Pero para saber sobre ambos eventos hay que sumar las posibilidades de ambos. Bien, ahora vamos a pasar con lo que es el principio de la multiplicación. Supongamos que un evento E puede ocurrir de m formas. Independientemente de este evento, un evento F puede ocurrir de n formas. Entonces, las combinaciones de los eventos E y F pueden ocurrir de m n formas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el evento F en este caso no depende del evento E, o sea que este puede ocurrir tanto como si E ocurre o no, o sea son totalmente independientes uno del otro, nada que ver. Y en este caso pueden ocurrir de m n formas. Bueno, pues esto se refiere a que es m por n, ambas, o sea, multiplicar ambos tipos de probabilidades de los eventos. Y esa multiplicación de los eventos serían las combinaciones de estos dos eventos independientes.
Y esto es lo que es el principio de la multiplicación. Muy bien, ahora tenemos que si los elementos que forman una agrupación son diferentes entre sí, serán llamados agrupaciones sin repeticiones. Y si alguno de ellos son iguales, se dirán que son agrupaciones con repetición. No hay mucha complicación en esto. O sea, simplemente si tienen repeticiones serán llamados con repetición y si no, sin repetición. Sobre esto pasaré a dar unos ejemplos a continuación. Ejemplo. Consideremos el conjunto A, en el cual sus elementos son A, B, C, D, E. Muy bien, de 5 elementos. Observemos primero de todo que, por ejemplo, los grupos ABC y CBA se consideran iguales, ya que como se ha dicho no importa el orden, mientras los elementos sean los mismos. Bien, en este caso quiere decir que no importa cómo se agrupen los elementos, en este caso del conjunto A, el orden no tiene importancia. Lo que importa es que estos elementos sean los mismos, como es el caso en este donde nos dice que ABC es igual a CBA. Están en diferente orden, pero eso no importa. Son el mismo conjunto, ya que ambos poseen los mismos elementos. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cuáles son las diferentes combinaciones sin repetición de estos elementos. Combinaciones sin repetición de 5 elementos, tomando uno de una sola vez. Bueno, en este caso vamos a tomar solamente un elemento a la vez del conjunto A que teníamos anteriormente. En este caso serían simplemente A, B, C, D y E. Ahora, las combinaciones sin repetición de 5 elementos tomando 2 de una sola vez. En este caso tenemos que son AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE y DE. Esos son todos los combinaciones que se pueden dar tomando 2 de una sola vez, sin repetir. Muy bien, ahora veremos las combinaciones sin repetición de 5 elementos, tomando 3 de una sola vez. En este caso tenemos que ahora las combinaciones que se pueden formar son ABC, ABD, ABE, ACD, AC, ADE, BCD, BCE, BDE y CDE. Estas son todas las combinaciones que se pueden hacer tomando 3 elementos sin repetición. Ahora, las combinaciones sin repetición de 5 elementos tomando 4 de una sola vez, en este caso son A, B, C, D, A, B, C, E, A, B, D, E, A, C, D, E y B, C, D, E. Estas son todas las combinaciones que podemos hacer, en este caso, tomando 4 elementos de una sola vez, de los 5, sin repetición. Y en este caso, las combinaciones sin repetición de 5 elementos, tomando los 5 de una sola vez, el único grupo de 5 elementos que se puede formar a partir de los elementos de A es A, B, C, D, E. En este caso es porque como no podemos repetir y estos son todos los elementos que tiene A, no hay demás forma de combinarlos, ya que aunque cambiáramos la posición, seguiría siendo exactamente el mismo conjunto. En este caso que no es, en este caso por ser sin repetición. En este ejemplo se han podido escribir todos. No obstante, si ya tuviera tenido muchos más elementos, esto sería mucho más complicado. Es por esto que los métodos de conteo suelen ser de gran importancia, porque en ciertos casos no se puede llegar a contar todas las combinaciones así de fácil como se ha hecho en este ejemplo. Y es ahí donde los métodos de conteo aparecen, y estos varían según cierto tipo de situaciones en las que se debe hacer un conteo de cierto grupo.
Así que con el método de conteo adecuado, para querer saber las probabilidades de ciertos eventos, con los métodos de conteo adecuados podemos saber cuántas son las combinaciones de las combinaciones de ese evento que queremos saber. Pero en este caso, si es un evento con muchas variables o muchas combinaciones o muchas probabilidades, ¿cómo hacemos para saber en este caso si no es tan simple como en el ejemplo anterior? Bueno, la fórmula siguiente nos permite saber cuántas combinaciones sin repetición de n elementos tomando de k en k hay. Bien, entonces apliquemos la fórmula que acabo de mostrar al ejemplo anterior. En el ejemplo anterior se tiene que n es igual a 5. Esto es debido a que esa era la cantidad de elementos que tenía el conjunto A. Ahora, si se quiere saber cuántas combinaciones de 5 elementos tomando 3 de una vez, se usa la fórmula y se obtiene, pues bueno, ahí como verán, aplicando la fórmula, se obtiene que es 10. En este caso se puede comprobar en la lista anterior que efectivamente hay 10 conjuntos de 3 elementos. O sea, cuando tomamos 3 elementos del conjunto a formar grupos con 3 sin repetición, se puede corroborar que exactamente son 10. E incluso os invito a retroceder el video si queréis comprobarlo vosotros mismos. Muy bien, ahora en el anterior ejemplo se veía lo que es cuando se aplica sin repetición. En este caso ahora daré un ejemplo de lo que es con repetición, ya que esto hace variar los resultados. Se tiene un diferente tipo de proceso para según cada quien. Bueno, comencemos. En este caso sea A un conjunto de n elementos, tales que hay k grupos con n elementos idénticos. Llamaremos permutaciones con repetición de esos n elementos a las posibles agrupaciones que podamos hacer, teniendo en cuenta que dos elementos de un mismo grupo son indistinguibles. El número de permutaciones con repetición viene dado por... Y bueno, esa es la fórmula que aplicaremos en este caso. Esta es la que aplica en caso de ir con repetición o permutaciones. Muy bien, ahora intentemos aplicar la fórmula a un ejemplo ya real. En una urna hay 9 bolas, 3 blancas, 2 rojas y 4 negras. ¿De cuántas formas distintas se pueden extraer las bolas de la urna? Bueno, en este caso, al tener 3 bolas blancas, a efectos de ordenación se consideran iguales. Lo mismo ocurre con las rojas y con las negras. Como en este caso verán, los elementos de este conjunto, los cuales son las 9 bolas, algunos de ellos son iguales. En este caso las bolas son del mismo color. Para saber las probabilidades de combinación o de ordenaciones, es que se aplica la fórmula anterior que mostré, ya que en este caso son con repeticiones. Bien, en este caso las posibles ordenaciones son, y ahí vemos la fórmula. Como verán, en este caso es un número bastante elevado y sería inconveniente el haberlas contado uno por uno los diferentes tipos de combinaciones. Es para este tipo de casos que existen los métodos de conteo. Facilitan mucho el saber qué tipo de combinaciones de ciertos eventos con ciertas posibilidades o probabilidades se pueden dar, ya que como les digo, no siempre vamos a tener tan fácil contar uno por uno o simplemente es inconveniente o demasiado difícil, como sería el caso en este. Bien, en síntesis vimos dos tipos de métodos de conteo, los cuales se usan en diferente manera y en diferentes casos. Como verán, no es lo mismo hacer un método de conteo con repetición que un método de conteo sin repetición. Ambos resultan convenientes según qué tipo de sucesos sean los que queremos saber las combinaciones. Pero en caso de aún tener un poco de dudas, voy a pasar a leerte dos siguientes conceptos para ambos casos anteriores.
combinaciones. Una combinación es un arreglo donde el orden no es importante. La notación para las combinaciones es C y entre paréntesis NR, que es la cantidad de combinaciones de n elementos seleccionados de R a la vez. Es igual a la cantidad de permutaciones de n elementos tomados de R a la vez divididos por R factorial. Esto sería P en paréntesis NR divididos entre el factorial de R en notaciones matemáticas. Y mientras que las permutaciones son, dado que un conjunto de n elementos se denomina permutaciones a cada uno de los conjuntos que se puede formar con estos elementos, tales que cada uno de ellos diferente de otro en el orden en que son considerados los elementos. Bueno, en este caso, como sabemos, un elemento puede tener los mismos, un conjunto puede tener los mismos elementos, pero si estos se encuentran en diferente orden, no serán iguales, porque en este caso es una permutación. Bueno, y hemos llegado al fin del video. Espero te haya sido de utilidad, te ayudara a comprender un poco más el tema, o que al menos simplemente te entretuviera o lo encontraras interesante. Muchas gracias por la atención prestada y aquí me despido. Adiós.